Échale nomás. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. ¿Estás contento porque ganó la Católica? No me da risa porque se cayó la invitada. Lunes 12 de septiembre de 2022. Qué paleteado. Ha costado tanto tenerla la invitada que justo cuando empieza se cae. Pero no importa, no hay problema. Saludos a Anita Krause. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Hola, Guaso, hola, Paula, ¿cómo están? ¿Todo bien? La Paula Santolaya, que se reintegra después de 9 meses y medio al programa. Paula, ¿la guagua está bien ya? Sí. Hola, todo bien, gracias. Ya, qué bueno verte. Mauricio Pérez, ¿qué tal? Bien, buena semana, partiendo de una semana de nuevo, un día lunes, después de una semana súper turbulenta y bueno, ojalá que también sea una semana muy importante porque celebramos lo que a todos nos gusta, celebrar el 18 de septiembre. Yo me he visto de guaso y desfilo en Lolol, espero el próximo... ¿En Lolol? En Lolol, doña. No es necesario que te vistas de guaso, ¿ah? No, los guasos viene innato, claro, pero me encanta vestirme. Murió un gran amigo mío en Lolol el otro día, el Pepe Díaz. Ah, don Pepe, sí, en el cruce. Es concejal. Oye, sí, te juro que de las penas grandes el Pepe un accidente imbécil. El gordo, notable. Un saludo al gordo y a su familia. No, murió. Sí, no sé. Por eso te digo, un saludo a su familia, lo conozco mucho. De hecho, recorrí Lolol con él más de una vez, así que un tremendo cariño a su familia, muy inesperado. A Guillermo, el papá y sus hermanos. Te juro que me dio pena no haber podido estar acompañándolos allá el otro día. Totalmente de acuerdo contigo, Jimena. Un tremendo... Bueno, se nos adelantó la invitada. Y hace unos años, hubo un crimen brutal ahí en Lolol. Bueno, sí. Saludo a la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, que está con nosotros. Senadora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Felipe. Bueno, senadora, así en corto, ¿para dónde va la micro? ¿Y qué cree usted que va a pasar finalmente respecto a la propuesta plebiscitaria? ¿Van a haber alternativas? ¿Plebiscito de entrada? ¿Expertos? ¿Comité de expertos? No sé si usted vio la columna de Daniel Matamala, que me pareció una de las mejores columnas que ha escrito Daniel Matamala respecto al roteo, que es básicamente haciendo el parangón de lo que dijo María José Gómez, jefa de campaña del rechazo en el plebiscito de entrada, cuando dice que tal vez el rechazo ganó en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea porque es gente más informada, y ahora, con el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida, se dice más o menos lo mismo del otro lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se interpreta? ¿De qué manera ustedes van a recoger el guante? ¿Y qué cree usted que finalmente va a ocurrir de aquí en más con esto que parecía en su intención original que iba a ser un plebiscito de salida, pero a mí me da la sensación que se transformó en un plebiscito de entrada, digamos? A ver, yo creo que aquí todos los que hicimos campaña por el rechazo tenemos que cumplir con nuestra palabra. Y yo voy a ser en eso súper clara y transparente. Yo señalé que la propuesta de la convención era una mala propuesta, que no respondía al primer mandato que tenía la convención, que era hacer una propuesta que uniera al país y que nos pusiera de acuerdo a todas y a todos respecto de cuál es la casa común, la casa compartida, que es lo que debe ser una constitución, así al menos yo lo entiendo, y no la imposición de una mirada de un lado al resto del país. Y lo que dije es que yo rechazaba ese texto, que creía que teníamos que tener una buena nueva constitución y que eso tenía que ser construido en un proceso democrático, participativo y paritario. Y de hecho, junto a mis colegas, el senador Walker, el senador Flores y el senador Fidel Espinosa, presentamos el 2 de agosto una reforma constitucional al 142 para, de ganar el rechazo, hacer justamente eso. Y yo voy a trabajar por eso, y lo digo transparentemente al país. Creo que el país dijo en octubre del 2021 que quería una nueva constitución, y dijo el 4 de septiembre de este año, hace una semana, que el texto de la convención no lo quería, y lo dijo además de manera clara y categórica. Participó el 85% del electorado y más del 60%, el 62% dijo el texto no lo queremos, no lo compartimos. Y por lo tanto creo que todas y todos tenemos que construir un acuerdo que permita avanzar hacia eso,
pero en primer lugar el país quiere respuestas en materia de seguridad, en materia de delincuencia, en materia económica, que el gobierno tiene que entender son su tarea primordial, y no puede seguir esperando 6 meses más, un año más a responder a su mandato, que es el de gobernar. Entonces, y nosotros decimos, las mujeres decimos que vamos a hacer más de una cosa a la vez, y yo creo que hoy día el país necesita que se hagan más de una cosa a la vez, que se gobierne, que se dé respuesta a estas prioridades de la ciudadanía, y que en paralelo se construya un acuerdo que nos permita, ¿no es cierto?, de manera acotada, austera, con además un trabajo que yo creo que tienen que hacer los expertos, probablemente de fijar los bordes de lo que debiera ser ese texto, con todo el material que hay encima de la mesa, y una convención mucho más pequeña, mucho más acotada, con menos tiempo, pueda resolver, y que eso obviamente se plebiscite. ¿Le gustaría que estuviera la expresidenta Bachelet, usted que fue ministra de ella? Yo creo que los expresidentes pueden colaborar con sus opiniones, sus miradas, pero no sé si les corresponde un rol en esto, salvo que, ¿no es cierto?, sea de acompañar y de dar su mirada particular, que siempre es bienvenida. Yo creo que el presidente Frei fue el más certero respecto de lo que este texto suponía para el país, y fue el único, debo decir, el único que con valentía y con mucho tiempo antes de manifestó su opinión. Estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Senadora, aquí Mauricio Pérez va con la pregunta. Jimena, primero, gracias por sumarte. Jimena, hace un par de meses nos juntamos ahí en Valparaíso, ¿cierto? Y fuimos a trabajar en conjunto por un 4/7, que lo felicito por haberlo empujado, y se agradece haber tomado el guante y haberlo hecho, porque creo que era una primera señal, porque nadie sabía cómo iba a ser el resultado, si iba a ganar el apruebo o rechazo. Han pasado un par de meses. La elección del día domingo pasado, primero es muy lindo ver votar casi 13 millones de personas, o sea, primera vez que logramos que la gente vaya y vote, que es una cosa re importante, porque siempre el voto obligatorio. No, 100%, o sea, totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que, y además fue en paz, tranquilo, no hubo aglomeraciones, no pregunté qué pasó, pero fue maravilloso. Yo estaba acá en Pudahuel, así que lo vi en carne propia. Pero más que, voy a ver lo siguiente. ¿No consideráis que hoy día hay dos cosas importantes? Hoy día, yo creo que han cometido capaz algunos, y lo pongo en general, se han arrogado el triunfo, y esto no es un triunfo de nadie, porque de hecho parte un proceso nuevo, por lo tanto no sé si es un triunfo, porque al final partimos de cero o partimos de algo, pero partimos nuevamente un nuevo proceso, y que en ese sentido la ciudadanía ha sido clave, ha sido la sociedad civil la que empujó gran parte. Ustedes y mucha otra gente se sumaron, y como lo hablamos en algún otro programa, primera vez que logramos tal vez romper el sí y el no, que nos tenía todos podridos, sobre todo la juventud que no entiende nada del sí y el no. ¿Cómo ve hoy día lo que viene para adelante en el sentido de hacer las dos cosas? Sin partidos políticos la democracia no funciona, súper claro, por lo tanto hay que, ojalá, potenciarlo, ojalá tomar nuevas voces, y sobre todo no ningunearlos, que mucha gente lo dice, no, los partidos políticos lejos, no, están equivocados. ¿Cómo haces eso por la sociedad civil? Ejemplo, aquí hay parte de los fundadores de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos que hizo una pega de apoyar a que esto pasara. ¿Ves que se puedan integrar? ¿Ves el espacio para que, ejemplo, la mesa no sean solamente, ojalá que fue bien bonito ver todos los partidos políticos el otro día con representación parlamentaria, pero ¿cómo lo ves en la parte de la sociedad civil? ¿Cómo podemos sumarnos y cómo podemos ser parte de este proceso para que ojalá lo hagamos bien de esta forma, y ojalá apoyemos con un 80% el texto que salga en la forma y la disponibilidad? ¿Lo ves con una forma de que esas personas se les pregunte la forma, o lo ves una cosa más interna? Hoy día uno ve en la sociedad civil como que está esperando esas señales. A ver, yo creo, Mauricio, que sin lugar a duda la sociedad civil juega un rol, y es fundamental que esté en todas las conversaciones y que sea escuchada. Yo creo que el gran problema que tuvo el proceso constituyente es que se denostó a la política, y por eso estos pseudo independientes ganaron escaños en ese proceso constituyente y en la convención, que de independiente tenían re pocos. Entonces, yo creo que tenemos que ser también claros en eso. La política es fundamental, el estándar de la política tiene que ser altísimo, y es a través de la política de cómo vamos a ir resolviendo este tipo de discusiones, pero la política no le puede negar espacio a la sociedad civil, tiene que hacerlo con la sociedad civil,
y todos aquellos hombres y mujeres que no tienen militancia en un partido político y que quieran ser parte de los constituyentes o los parlamentarios, porque el proceso constituyente, ¿no es cierto?, yo espero que se acabe en algún minuto y ya pasemos a un estado, ¿no es cierto?, más de meseta, más tranquilo de las discusiones del día a día, pero los independientes que no tienen militancia y que no quieren tenerla y no tienen por qué tenerla, pero que quieran ser actores políticos, yo creo que tienen que tener los espacios para, en listas de partidos, poder competir. Y lo digo así, ¿por qué? Porque nosotros hacíamos broma con esto de que la ciudadanía eligió al dinosaurio y no al que iba dentro del traje del dinosaurio. Y claro, el dinosaurio iba a la lista del pueblo, pero en realidad no era una lista de independientes política. Y la ciudadanía votó por él pensando que era independiente, que no era político. Y yo creo que eso no nos hace bien. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tiene que saber por quién vota, de dónde es esa persona, qué tiene, qué tendencia tiene, cuál es su adscripción en sensibilidad, no en militancia, porque, insisto, el porcentaje de hombres y mujeres que militamos es muy pequeñito, pero tiene una virtud, que la gente sabe lo que pensamos, o más o menos lo que pensamos. Y yo creo que eso no es malo, es muy bueno. Creo que, y con esto termino, la sociedad civil tiene que ser actora principal de este debate en cómo construimos, ¿no es cierto?, el acuerdo, y hay que generar los espacios para que puedan entregar su opinión, y obviamente si después quieren ser candidatos a, insisto, en un proceso constituyente eventual, eso está en construcción, hacerlo, pero con reglas claras. Sí, se alcanzó a entender la idea, senadora. Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón, la Paula Santolaya y la Anita. Paula, ¿tú quieres hacer una pregunta a la senadora? No sé si la Anita también. Paula. ¿Ahí? ¿Aló? Sí, ahí, perfecto. Se escucha perfecto. Sí, gracias, senadora, por estar con nosotros. Bueno, primero, tal como dijo el Guaso, agradecerle todo el trabajo que hizo en esta campaña y preguntarle cómo ve usted, cuando uno lee la prensa, se escucha como que hay ciertos sectores de Renovación Nacional que no quieren o que estarían cambiando el acuerdo, que no... o que estarían cambiando que estarían cambiando el acuerdo, o que tal vez quisieran hacer una cosa al parecer distinta de lo que hablan. Vimos el fin de semana que Evópolis sacó un comunicado diciendo que efectivamente ellos iban por una convención constituyente. ¿Cómo ve usted un poco cómo se está manejando en términos comunicacionales Chile Vamos? Estamos comenzando con la senadora cristiana. Ahí sí, senadora, sí. Escuchó la pregunta de Paula Santolaya, ¿no? La cámara, ¿me escuchan, no? Sí, la escuchamos. ¿Escuchó la pregunta de la Paula? Ya. Sí, la escuché. Mira, yo creo, el otro día me preguntaron esto mismo los periodistas y dije, bueno, pregúntenle a ellos, ¿no? ¿Cómo me van a preguntar a mí? Yo no soy Renovación Nacional. Y el presidente de Renovación Nacional ha aclarado después, y lo que ha dicho es que hay que construir el camino y el proceso constituyente, y por lo tanto no está negando que tenga que haber un proceso, que tenga que ser participativo, y lo único que él ha dicho es que tienen que resolver entre ellos cuál es la propuesta que tienen como partido, pero entendiendo que es una decisión que es democrática y es participativa. Pero es atingente la pregunta de la Paula, senadora, porque sale al ruedo un personaje que siempre está en Renovación Nacional, pero no necesariamente en primera línea, palabra muy de moda. El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que incluso muchos dicen que está más cercano a republicanos que a propia Renovación Nacional. Entonces, ahí se generó una tensión, y además usted también, y otros más, dijeron, oye, cuidado con lo que está pasando, porque no se estaría cumpliendo lo que en algún minuto se dijo en la eventualidad en la derecha que ganara el rechazo, y algo que finalmente ocurrió. Así es. Estamos conversando con la senadora. Los políticos sean claros y explícitos. ¿Me escuchan? Voy en el túnel, ahí entonces. Sí, ahí sí. Yo creo que es fundamental. Sí.
Ya, es fundamental que todos los partidos expliciten si van a honrar o no van a honrar su compromiso dicho y Vamos a intentar mejorar la comunicación con la Sí, senadora parece. de la Democracia Cristiana, Jimena comprometido en Rincón. campaña. Nosotros Jimena, hemos sido sí. claros, la Democracia Cristiana, que queremos un proceso democrático. Sí, vamos a intentar mejorar la comunicación con la senadora Jimena Rincón, que se está trasladando en la carretera, así que lamentablemente la señal ahí se perdió un poquito a propósito de la pregunta que hacía la Paula Santolaya, porque es interesante lo que está pasando ahí, porque bueno, Renovación Nacional siempre se dijo, una cosa es lo que diga su directiva, que coincide, porque el senador Chaguán es senador, y otra cosa es lo que establezcan sus parlamentarios, pero si hay alguien en el RN que influye, es Carlos Larraín, y Carlos Larraín no es parlamentario, Carlos Larraín no es dirigente, pero lo que dice Carlos Larraín es importante para un sector de RN, y ya se volvió a tensionar ese partido, por una parte, ese lote, de Chaguán, el propio Carlos Larraín, que extrema posición, el mismo Diego Chalper, y por supuesto el ex candidato presidencial y ex ministro y expresidente del partido, Mario Desbordes. Anita, tú, si quieres hacer algún tipo de reflexión a propósito de lo que hablábamos, algún comentario, mientras retomamos la comunicación con la senadora. Sí, con respecto más que nada a las ansiedades que se están generando, no solamente en los partidos políticos, en la ciudadanía también hay un nivel de agresión y de ansiedad, pero espantosa. Entonces una de las cosas que quería preguntarle a la senadora era justamente cuánto tiempo prevén que va a demorar en llegar a acuerdos, pero tenemos que esperarla. Es interesante eso, porque la ministra del Interior dijo que quería bailar cueca para este 18 con el acuerdo firmado. Y el viernes dijo que confiaba que antes de los 50 años del golpe, o sea, el próximo 11 de septiembre, el de 2023, hubiera un acuerdo, porque muchos más o menos calculan que, sin entrar a dinámicas de fecha, porque ahí yo me pierdo, pero sí me acordé, me memoricé las últimas, digamos, que en agosto, si se aprueba el texto, sea ahí el plebiscito, y en septiembre comience y se promulgue esa eventual nueva constitución. Senadora, ahí volvió, ahí sí, ¿alcanzó a escuchar algo de lo último? ¿Qué fue lo último que, y si se quiere ahí colgar de eso? No alcancé a escuchar, salvo, a ver, espérate, si era lo de Carlos Larraín Sí, y sí. la tensión. Bueno, efectivamente creo que ha habido una tensión, pero yo me quedo con lo que ha dicho el presidente de Renovación Nacional, lo que han dicho los parlamentarios con los que nosotros conversamos, y aquí hay un compromiso de que se escriba una nueva y buena constitución a través de un proceso democrático y participativo. Y eso yo creo que es el desde. Tenemos que ver, obviamente, que sea austero, que sea acotado, que sea claro y cuáles son los bordes que tiene, porque no se pueden repetir los errores del pasado. Yo creo que si eso está despejado, bueno, avanzar en eso, y en paralelo, y creo que eso es súper urgente cuando uno mira las urgencias de la ciudadanía, entender que hay temas que no se pueden seguir postergando. Vi una encuesta que me llegó ayer, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, el tema económico, son temas que están encima de la mesa y hay que actuar. Anita, tú querías preguntarle algo a la Sí. senadora, porque mientras se reconectaba la senadora lo estuvimos conversando. Dale, Anita. Sí, hola senadora, y antes que nada Hola, agradecer el tiempo por venir acá. gracias. Sí, yo quería preguntar, dada la ansiedad que se está generando dentro de los partidos políticos, dentro de la ciudadanía, ¿cuánto tiempo prevén en que van a llegar a acuerdos? Yo creo que los acuerdos, Anita, debieran construirse dentro de estas semanas y no mucho más allá. Hay temas que son relevantes en el país, y por lo tanto despejar esto es muy, muy importante, y creo que hay que cerrar estas discusiones porque si no se genera incertidumbre, y yo creo que lo que necesita el país es certidumbre. Sí, y a propósito de eso, senadora, una encuesta publicada por Panel Ciudadano revela que un 40% de los consultados
prefiere que los integrantes de la nueva propuesta sean especialistas, expertos, designados quienes redacten una nueva constitución. Un 28% se manifiesta en favor de llamar a elecciones para conformar una nueva convención. Un 13% que el Congreso reforme la constitución. Un 11% opta por dejar que siga rigiendo la actual y el 8% no sabe. Pero el 13% que el Congreso reforme la constitución, eso es bien complejo porque pareciera ser que la discusión está instalada ahí. Por algo también el presidente Boric nombra a Ana Uriarte como ministra secretaria general de la presidencia. Y bueno, esta semana se supone que se debería avanzar bastante en aquello, pero es complejo cuando en la primera encuesta que sale, los parlamentarios están bien abajo. Yo creo que nadie de los que está conversando sobre esto, partidos y jefes de bancada, en ese rol estoy yo y los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara, pretende hacer este trabajo en el Congreso. Y voy a hablar por mí y por mi colega y amigo y jefe de la Comisión de Constitución. Nosotros por eso presentamos un proyecto que diga que es a través de un proceso democrático, paritario y participativo. Por lo tanto, si tú sumas a los expertos más un nuevo proceso, tienes ahí la mayoría. Y creo que uno puede llegar a un mecanismo que permita, por ejemplo, que los expertos revisen todo lo que hay, la propuesta, la convención, la de la presidenta Bachelet, la actual constitución con todas sus modificaciones desde el 89 en adelante, ¿no es cierto?, a la fecha, y preparen una especie de, como lo hacemos en el Congreso, ¿no?, de comparado, que permita que los convencionales que se sienten a discutir el nuevo texto tengan claro cuál es la foto previa que hay de lo que se ha discutido y de lo que es un buen modelo. Y además, yo creo que es más fundamental aún, y lo conversábamos los demócratas cristianos el otro día, que cada uno diga cuál es el modelo al que aspira. Si a mí me apuran y me preguntan, yo me movería en un modelo que va entre lo que tiene Alemania y lo que tienen los vascos, en el País Vasco. Que creo que habla de estándar de modernidad, de participación, de Estado social y democrático de derecho, en fin. Si cada uno fijara cuál es el modelo al que aspira a llegar, yo creo que sería mucho más fácil construir un acuerdo en torno a cuál es el texto constitucional que queremos. Senadora, Mauricio. consulta, ¿no lo ven desde un punto de vista que sea con participación ciudadana, es decir, plantearle, porque la gran diferencia que tuvimos en el plebiscito de entrada, que era un sí o un no, era binario. La gente Sí. ya entendió lo que fue una convención, entiende que lo haga un panel de expertos. ¿No ven dentro de la planilla decir, hagamos un plebiscito capaz, no sé si vinculante o no vinculante, pero en lo cual se le presenta a la ciudadanía las 4 o 3, 5 alternativas que existen y que ellos voten si quieren una nueva convención como la que conocieron, un panel de expertos, el Congreso, no esta encuesta, como decía Felipe, que de repente no sabemos, es distinto 13 millones de personas votando que una encuesta hecha Sí, pero día domingo. también, ¿Lo veis difícil? Mauricio, pero también mira, hay una encuesta, insisto, no me acuerdo cuál es la encuesta, pero que dice cuáles son los principales problemas del país y el tema constituyente está en el último. O sea, Entonces, como tú dijiste por ahí, como buena mujer y mamá, y lo tomo en señal de mi señora e hijas, es que uno puede mascar y al mismo tiempo correr. Yo creo que aquí hay dos cosas que separar, que hay sí, que hacerlo, de todas maneras, ¿cierto? está bien, y yo creo que tenemos que generar los mecanismos para que la ciudadanía y la sociedad civil esté presente. Yo creo que eso no es tan loco ni absurdo. Mira, ustedes, y lo conversamos en algunas de las tantas reuniones que tuvimos, no solo cuando fueron al Congreso, sino que en más de algún café que nos tomamos por ahí, porque pucha que me tomamos café en los últimos meses de la vida. No puedes dormir ya. Claro, no, gracias a Dios, pese a los cafés duermo. Pero ¿cuántas propuestas de la sociedad civil ni siquiera fueron escuchadas? Casi todas. Entonces eso no puede repetirse, hay que generar espacios para que lo que la ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil plantea tengan espacio. Y eso es muy importante, y lo digo ¿por qué? Porque el que estén los expertos tampoco es garantía de mucho o de nada. Recuerda que varios de los expertos fueron los más nefastos en las propuestas de la convención. Así que yo creo que es una buena combinación de todo lo que hace que pensemos en cómo vamos a construir ese texto. Y lo que está ocurriendo hoy día en el Parlamento, insisto, es solo
escuchando y tratando de construir el camino. No es el Parlamento el que va a escribir el texto. Yo creo que es importante despejarlo a efectos de la ciudadanía. Claro, pero ahí es donde está el poder hoy día. El poder constituyente lo tiene el Congreso. Sí, sí, Por lo eso tiene es que, por eso es que yo en la pregunta anterior le hacía y le ponía de referencia a esta encuesta. Hay muchas más. Pero que por eso yo también al principio le preguntaba, ¿cuál es la lectura? ¿Qué pasó? ¿Por qué gana el rechazo? Gana el rechazo porque hay varias razones, digamos, ¿no? Yo creo que gana el rechazo porque es una muy mala propuesta que no entendió que tenía que construir un gran acuerdo en donde todos estuvieran. Y pasamos, voy a ponerlo en binario, para que me entiendan, pasamos de lo que se hizo en los 80, en que unos pocos escribieron algo, y no digo que eso sea lo que estaba, porque no era, claramente, pero pasamos de ese modelo a un modelo en que el otro extremo trataba de imponer su mirada. Eso no funciona. Y no funciona y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la Carta Magna, la Constitución, la Carta Fundamental, es un lugar donde nos tenemos que encontrar y no enfrentar. Como eso los constituyentes no lo quisieron nunca entender, terminó la ciudadanía diciéndole, ¿saben qué? No, no nos gusta, no es lo que queremos, vayan y hagan la tarea de nuevo. Estamos comenzando con la senadora Jimena Rincón. Paula Santolaya, ¿quiere preguntar algo? ¿Ya? Senadora, yo quería preguntarle cómo estaban los ánimos dentro de la democracia cristiana. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo va a seguir avanzando usted y el senador Walker también dentro del partido? ¿Cómo ve el futuro de la democracia? Mira, si la directiva de la democracia cristiana nos hubiese escuchado y hubiese hecho una consulta, un militante, un voto, la democracia cristiana sería el gran partido ganador de esta vuelta. No fue así y bueno, nada que decirles. Yo creo que la porfía no es un buen consejero. No es mucho más lo que les puedo decir. Pero, ¿y eso qué significa? ¿Usted va a seguir bregando desde adentro de la democracia cristiana? ¿Usted se siente, y se lo pregunto así derechamente, ¿usted se siente senadora de la democracia cristiana cuando hay senadores, dirigentes, diputados de su partido que votaron apruebo y que tienen una línea distinta y una visión distinta de lo que debe ocurrir de aquí en más? ¿Cómo se hace eso? Porque ahí es donde yo creo que el ciudadano se pierde y dice, chuta, los partidos políticos, pero ¿cómo? ¿No se supone que tienen una uniformidad de criterio, digo? A ver, la mayoría de los parlamentarios de la democracia cristiana estaban en la postura del rechazo. Y creo que la gran masa demócrata cristiana se expresó el día 4 votando rechazo. O sea, es cosa de, ¿no es cierto?, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, pero le nombro a la senadora como... Yarna Proboste. Pero está dentro de la minoría de los parlamentarios. Por eso digo, pero la mayoría y las minorías, usted sabe, senadora, son bastante circunstanciales, digamos. Está bien, pero en estas circunstancias la mayoría era la del rechazo y se expresó en la ciudadanía y creo que nos dieron la razón. Por lo tanto, la pregunta tendrían que hacérsela a ellos. ¿Qué hacen en una conducción que claramente no ha sido respaldada por la ciudadanía y el camino que impusieron a la democracia cristiana como partido no era el camino que la ciudadanía claramente tomó? Así que esa pregunta más bien no es para mí, es para ellos. Y yo me siento demócrata cristiana por convicción, no por conveniencia, y voy a defender siempre las convicciones que yo tengo. Es lo que me enseñó mi padre, mi madre, en nuestra casa, y ha sido lo que me ha guiado siempre en política. No es el cálculo pequeño, no es el cálculo electoral, sino que lo que uno recoge como el camino para el bien común de un país. Y usted está, senadora, usted todavía está sentida, dolida, molesta, no sé cuál es el sentimiento, por eso se lo pregunto, de lo que pasó cuando usted había sido a través del mecanismo de elección de la propia democracia cristiana, ser la precandidata presidencial del partido y finalmente se baja y termina siendo Yarna Proboste la candidata del partido. Mire, eso ya es tiempo, es de la historia, es tiempo pasado, ya fue. Hoy día
lo que me preocupa es el país, los grandes dolores de la ciudadanía. Tenemos una situación crítica en materia económica, la situación de verdad expuesta por el propio Banco Central hace que nuestro foco está en exigirle al gobierno medidas que respondan a las urgencias del país. Así que eso ya fue, son otros los que tienen que dar explicaciones, no yo. Paula. Sí, quería aprovechar también a la senadora a preguntarle, nosotros como Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, junto con con la Casa Ciudadana y muchos adherentes, el 9 sacamos una carta pidiéndole un poco, o sea, exigiéndole al gobierno y a los parlamentarios, todo el mundo que trabajara en el tema de la seguridad. Y usted también sacó una carta que se la fue a entregar al presidente. ¿Cómo usted cree que esto se va a solucionar? O sea, nosotros como gente de a pie que no estamos en el poder, vemos con mucha angustia y con mucha preocupación que estos niños, los escolares, los secundarios, salieron de nuevo y otra vez quemando micro y otra vez fuera de los colegios. Este fin de semana hemos tenido tres encerronas con muerte. ¿Cómo vamos a exigir que efectivamente volvamos a tener orden y paz en este país? Senadora, está silenciada. A ver, Ahí sí. yo creo que el gobierno tiene que entender que tiene que hacer la tarea y no puede de verdad seguir postergando el tomar decisiones en distintos ámbitos, en el tema económico, en el tema tributario. De verdad, a mí me preocupa que pase el tiempo y sigamos en esta indefinición del gobierno en todos los ámbitos, en el económico, en el de seguridad, en el de pensiones, ¿para qué decirles? En el de salud, y una larga lista. Y yo creo que ya no hay más excusas ni hay más tiempo. Hoy día el gobierno tiene que gobernar y tiene que dar respuesta a estos temas de manera urgente. No puede ser que unos estudiantes quemen micros en la capital del país y eso no tenga consecuencias. No puede ser que todos en Chile sepamos dónde van a hacer las manifestaciones, a la hora que van a hacer, quiénes las están convocando y no pasa nada. Perdónenme, o sea, de verdad yo no entiendo para qué se postula a alguien a la máxima magistratura del país si cuando le toca actuar no hay respuesta. A mí no me cabe en la cabeza. Senadora, y en la misma línea, el presidente se jugó y el gobierno se jugó por una opción que fue rechazada y también fue, Así es. yo creo que también fue rechazada también una ideología de país que Chile no quería, porque yo cuando uno lo veía en la calle, uno veía a la gente, no entendía nada, decíamos una cosa que queríamos que mejorar el país, pero vamos al revés, vamos al otro lado. Hoy día el presidente estuvo muy bien en convocar a todos los sectores a reunirse, me parece bien. Yo creo que tal vez se apresuró un poco, yo creo que todas las cosas hay que hacer como el duelo de las cosas. Hoy día el presidente y su gobierno, primero, estoy de acuerdo con usted, creo que tiene que dedicarse a gobernar, que es para lo cual fue elegido. Yo creo que usted la ve también en una segunda línea en la cual el presidente pueda retomar la agenda como gobierno, es decir, gobernar, y de la misma manera dirigir este proceso que tiene que continuar hacia adelante, o le va a costar mucho esa dualidad sin tener su corazón ahí dolido. Yo creo que es fundamental que el gobierno entienda cuál es su tarea y que la asuma. Me cuesta ver al gobierno en eso, sobre todo después de escuchar al presidente el otro día. Yo supongo que hoy día leyeron ustedes a Peña en su columna del domingo, que era bien clarificador de lo que pasa. O sea, tenemos un presidente que nos recuerda, ¿no es cierto?, otros connotados de la historia, y él no quiere reconocer que perdió, porque eso es lo que pasó finalmente el 4 de septiembre, él perdió. Y vemos más bien a un presidente que es resistente a reconocer que la ciudadanía dijo Yo creo que la senadora justo entró al túnel Lo Prado, ¿eh? Me da la idea, o a al túnel una Zapata. propuesta que el presidente de la República va a ser difícil.
Sí, hay un problema de conexión ahí. Estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Yo creo que hay que esperar un poquito ahí porque me da la sensación que está entrando en uno de los túneles que hay de Santiago a Viña o de Viña a Santiago o Valparaíso. Así que, senadora, perdón. No, el Anita. Está Sí, muteada, Anita. estamos a la espera de lo que diga la senadora. Ahí sí. No, está tratando ahí de ¿Me conectarse. escuchan? Pero... ¿Me Ahí escuchan? sí. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Ya, que Ahí sí, ahí vamos, sí, sí. voy en uno de los túneles, efectivamente. ¿Eh? No, yo les decía Ah. que si el presidente no es capaz de reconocer que No, hay un problema ahí. Vamos a esperar, senadora, cuando ya te Estaba, pero salga perfecto ahí. del lugar. Anita, estaba ¿tú cuando querías ganó la decir? elección presidencial. Sí, bueno. Anita, tú querías decir algo. Cuando la senadora ahí retome, le damos la palabra a ella por un tema de conexión. ¿Tú querías decir algo, Anita? No, quería preguntarle algo a ella después, pero esperemos cuando retome, así que... Pero No, es que no podemos esperar porque Sí. no podemos quedar callados. No, Yo lo no podemos escucho, quedarnos yo lo callados. Ah, bien, ahí volvió, ahí yo lo, volvió. yo Ahí lo está. estoy escuchando. Ya, No. pero Está con una voz muy electrónica. sí, nosotros también estamos escuchando a la senadora de Rincón, pero mal. La verdad que escuchamos ruido nomás, así que Sí. No. sí, Uy. no, Oye, eso tenemos un pasa. problema. La senadora igual sigue conversando, pero no tenemos. Mauricio, Está ¿la ahí muteada, posibilidad de Paula. conversar con ella es todo el Lo programa escucho. o No, para ella? cerrar. Ahí sí, Ahí 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 sí, sí. ahí Tiene volvió. que Ahí Bien, ver. bien, sí, bien. senadora, ahí Ya. sí. Ya, no, Estamos muteados. les decía que el presidente entiende que el escenario en el que se encuentra es distinto a aquel en el que estaba cuando ganó la elección presidencial o va a tener problemas. Y yo siento que todavía no logra entender que el escenario cambió. Sus palabras en la noche del 4 me hablan de un presidente que no quiere entender que el escenario cambió. Y si estamos en esa situación, la verdad es que va a ser bien complejo. Y me acuerdo al pensarlo en la frase de Stalin, que no sé si ustedes la recordarán, que dice que no importan los votos, sino que quién los cuenta. Bueno, una Y senadora la verdad es que si de su ese... partido dijo que todavía no habían perdido, porque todavía no Bueno, habían sí, ganado. sí, la senadora Proboste dijo que en realidad no es que no hubiesen ganado, no es que no hubiesen perdido, sino que todavía no han ganado. Yo creo Ganamos. que hay mucho de eso. Si no se entiende el escenario, tenemos un problema. Y el problema es que ellos creen que todas las realidades se pueden adaptar y no es así. No es así. Oiga, senadora, y sobre lo mismo. Espérate un poco, Guaso, que la Anita le quería preguntar dale, algo a dale, la Anita, senadora No, pero por si hay era, algún problema es de con conexión. respecto a la Constitución, así que el Guaso termine Pero nomás, dale porque nomás, cierre la idea. dale, Anita, Anita, dale, juegue. dale, Es dale cierto, tú. Dale tú. Juegue, juegue. pero es que vamos a cambiar de tema, entonces deja No que el Guaso importa, termine. no importa, después volvemos, si no hay problema. Bueno, sí, yo quería preguntar cómo prevén hacer que sea equilibrada esta nueva convención, si es que se va a hacer de esa manera, para que no se genere lo que se generó ahora, que se polarizó completamente hacia un lado, si lo tienen más o menos pensado. No quiero adelantar fórmulas porque estamos trabajando ahí con nuestros equipos de expertos, no solo expertos electorales, sino que también constitucionales, pero creo que tenemos que tender a eso, a tener un equilibrio de tal manera que todas y todos estén representados, porque eso es lo que es el país al final del día. Mauricio. Sobre eso, senadora, ¿cuándo vamos a volver a conversar como conversamos como usted hoy día en este programa Encuesta Ciudadana, que hemos tenido de todo tipo de invitados, en la cual nos dimos cuenta que tenemos un mismo país, que lo queremos igual, que cuando invitamos a unir nuevamente a nuestra bandera, la roja de todos, porque no era de alguno, era de todos. Pueden haber otras banderas y nadie las discute y están en todo su derecho. Vamos a lograr dejar los egos, yo lo digo en primera persona, de pensar que hay algo más importante que el país y en la cual logremos mordernos la lengua, que de repente todos tenemos una opinión distinta, es lo que hizo un poco la Anita. ¿Se puede lograr eso? ¿Ya logramos pasar esa vereda con esta tremenda votación a nivel país que le dio un mandato, como muchos ocuparon antes el de entrada,
un mandato, pónganse a conversar, pónganse de acuerdo, ¿usted lo ve? Por lo menos yo sé de su punto de vista sí, pero del resto de los políticos. Yo espero que sí, Mauricio, lo dije el día domingo en la noche, este no es un triunfo de nadie, triunfo del país, y tenemos que cada uno de nosotros dejar nuestras banderas de lado y pensar en la gran bandera del país. Si somos capaces, todos, sin excepción de hacer eso, vamos a avanzar. Y lo digo de manera clara, hay algunos que ya están sacando cuentas y dicen que la forma para avanzar es a través de los 4/7 para los acuerdos de la convención, otros dicen no, 2/3, y yo les digo a unos y a otros que no han entendido nada. Ni 4/7 ni 2/3, acuerdos. Si no somos capaces de construir acuerdos, vamos a tener problemas. Y el país no quiere más problemas, quiere soluciones. Y frente a eso, senadora, usted hablaba de lo del gobierno. Usted mejor que nadie de los que estamos acá sabe cómo funciona la política. En la política siempre cuando se gana aparecen muchos, hasta Cuchillo y Seguirre, digamos, y cuando se pierde no aparece nadie. Entonces la pregunta es, bueno, ¿le pareció poco, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, digamos, usted verá el que toma? ¿Le pareció inadecuado el cambio en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia? ¿Usted le hubiese gustado otro nombre en Interior? ¿Que el gobierno hubiese hecho un mea culpa distinto públicamente? ¿Cuál hubiese sido a su juicio, digamos, el escenario ideal para, digamos, ser contrario a su argumento de que el gobierno no ha reconocido la derrota? Mire, la columna Ascanio Cavallo está re buena, así que se las recomiendo. Muy buena. Creo que es un principio de cambio. Tengo la mejor opinión de Analí Uriarte y de Carolina Toa, pero creo que es deficitario. Espero que se produzcan más ajustes que tiendan a reconocer la realidad del país. Pero bueno, no soy la presidenta de la República, no me toca a mí ese rol, solo les deseo éxito por el bien del país. ¿Quién entendió el gobierno? Se llama la columna Ascanio, ¿eh? Oiga, Claro, ahí dejo una pelota así es. dando vuelta, ahí dejo una pelota dando vuelta. Usted tomó una bandera y tomó una hoja ruta y se la jugó. Usted también hay que reconocer a Matías y a varios más, y también mucha gente de la centroizquierda. Hoy día usted es una líder que podría en los próximos 3 años tal vez estar en otro lugar, o ya no, o ya no mire, más. yo creo que el que empieza a sacar cuentas alegres de que le toca ahora y lo que viene no entendió nada de nada. Hoy día tenemos demasiada urgencia en el país como para estar pensando de verdad en las presidenciales. Y si no somos capaces de enfrentar los desafíos, que además son en varias dimensiones, esto es como casi el mundo paralelo, pero en el tema constitucional, que tenemos que ser capaces de cerrarlo, en el tema seguridad, en el tema económico, chuta. Que Dios nos pille confesado, de verdad. La felicito porque objetivamente, como usted bien dice, eso es la forma que uno irá a vivir el país. O sea, los que pensaron que ganaron o que sacaron, como usted podría empezar uno, usted se merece porque hizo una campaña y se la jugó en un minuto. Cuando uno baja de la altura y se pone al nivel del ciudadano común, que como usted dice, lo está sufriendo hoy día, lo que decía la Paula, 3 personas muertas por portonazo, y eso después uno puede verlo. Terrible. Es bestial, es bestial. Entonces uno dice, no más. O sea, una cosa es que tenemos que mejorar la Constitución para que quede mejor de lo que está hoy día, pero hoy día con la que tenemos podemos trabajar todos los días con los 4 séptimos, creo que podemos avanzar en varios proyectos. Ojalá que los presenten nomás el Congreso. El gobierno tiene que mandarlos con urgencia y ustedes lo pueden trabajar. Hay cosas que vamos a sacar sí o sí vamos a avanzar con el acelerador a fondo, porque de verdad que no resiste más tiempo. Oye, y cuente con la sociedad civil, que creo que está esperando eso. Lo sé. O sea, primero, Lo sé, yo creo que, mira, una de las grandes lecciones de lo vivido en este tiempo es que se instalaron nuevamente los espacios de conversación, y eso no lo podemos perder. Totalmente de acuerdo. Oye, tengo que cortar porque tengo una reunión que me están esperando hace rato y me entran mensajes, así que los voy a dejar. No, muchas gracias. Senadora gracias a Jimena ustedes. Rincón, de la Democracia Cristiana. Gracias, senadora, Gracias, que esté bien. A ustedes, gracias. Gracias, senadora. Buena conversa,
tu pregunta, Guaso, es demasiado elocuente, digamos. A mí, un político que no voy a nombrar porque me lo dijo Noff, alguna vez me dijo, cuando un político dice que no a algún cargo es porque te está mintiendo, porque básicamente el político está en política para tener cargos de representación popular. Por lo tanto, y esto no es una crítica, pero me imagino que una de las cosas que más quisiera Jimena Rincón es ser candidata presidencial, porque es parte del juego. Es como que tú le dijeras a un futbolista, ¿a usted le gustaría jugar en el Real Madrid? No, en realidad esto no son ¿Le gustaría tiempos jugar para en la eso. U? Es O en obvio que le cualquier otra gustaría jugar en el profesión Real Madrid, po. que Es no, lógico. que no quisiera crecer en la carrera. No, O pero sea, oye, pero es como... muy buena entrevista porque fue muy franca, respondió a todas las preguntas que le hicimos y eso se agradece. Sí, Y pero yo creo que tiró 77 pelotas al córner, ¿ah? Parece central Claro. uruguayo, ¿ah? sí, po, Parece sí, central siempre. uruguayo, ¿ah? No, pero bien. Oye, Pregúntenle a ojo, pregúntenle a pero ellos. A mí me encanta cuando dicen eso, pregúntenle a ellos, ¿no? Le estoy preguntando a usted, po. Si usted fue la que dijo que iba a tomar palco, no lo dije yo, pues lo dijo ella. ahora es genial las dos visiones de una misma democracia cristiana, por eso también es importante verla. De una que dice, no hemos perdido nada porque todavía no hemos ganado, entonces sí, no entendiste nada. Y otra persona que es del mismo partido que dice, pelota al piso, vamos viendo cómo se desarrolla. Y ojalá, como tú decís, ojalá que sean como dijo ella, ojalá que sean esa apertura. La Paula que le ha tocado la última semana y capaz es bueno que nos cuente un poco. Paula, tú has estado ahí en las Pero funciones espérate un poco, Ah, espérate un poco, perdón. Guaso, que dijiste algo como sentado. En política, nunca nadie tiene la razón, ni nunca todo el mundo está equivocado. En política siempre depende del punto de vista que se mire. La democracia cristiana hoy día, le guste o no a la senadora Rincón, tiene dos líderes, Jimena Rincón y Yasna Proboste. Tiene dos Y mira cómo corazones. son las cosas, Esto no es coincidencia. Por eso yo le pregunto lo que pasó cuando ella fue candidata presidencial. Esto no es coincidencia. Y claro, yo no se lo puedo decir a ella, porque seguramente se va a molestar, pero bueno, he aprendido con el tiempo a ser un poco más simpático. En política las facturas se cobran. ¿O tú crees que cuando a Jimena Rincón la DC la bajó, a ella le dio lo mismo? No, a nadie, a ningún ser humano Bueno, sería. pero bueno. Tendría que ser de palo, no tengo idea, pero es Bueno, pues, humano. entonces, claro, pues. Entonces, esas cosas se pagan. Y hoy día la DC efectivamente tiene una fractura que yo creo que se nota más, porque la DC hoy día es un partido que tiene una representación parlamentaria mucho menor a la que tuvo en los primeros años de la transición. Pero Nada que ver. una lo Entonces es conversamos. demasiado chico el grupo para que esté tan dividido, porque claro, cuando la DC era gigante, tú tenías hasta tres. Te daba para las ramas, decir tú. Habían tres corrientes. Claro, estaban los chascones, estaban los guatones y estaban los, ¿cómo se llama? Los freístas. No, los colorines eran los guatones. Y después fueron los colorines. Y entonces, pero hoy día, un partido tan chico, que tenga esa ruptura, digamos, es mucho más profunda. Porque igual que en el Partido Socialista también ha tenido corriente. Renovación Nacional también. Yo te diría que los únicos partidos grandes que todavía subsisten en Chile, que siempre tuvieron una pura línea, fue el Partido Comunista y fue la UDI. El resto de los partidos, incluso el PPD que nace como un partido instrumental, también tenía dos corrientes. Los girardistas, que eran básicamente los principales accionistas, digamos, y los laguistas. Entonces, pero el problema de la DC hoy día es demasiado profundo. Y lo otro es que a mí no me extrañaría, porque la cosa está tan líquida que no sé, de aquí a 6 meses, el presidente Boric nombre a Yasna Proboste canciller. No tengo idea. Y eso es una manera también de atraer votos de un partido que, bueno, cuando hay quiebres, eso es atractivo para ambos bandos. Capitalizáis. Por supuesto, porque te puede servir, pues. Entonces, la pregunta, claro, ella dice una mayoría. Sí, claro, pero las mayorías son circunstanciales. ¿Qué pasa si de aquí a 4 o 5 meses no hay un acuerdo y las encuestas empiezan a mostrar que la gente
quiere que sea una convención igualita a la que estuvo anteriormente. ¿Qué pasa con Jimena Rincón? Queda de nuevo desfasada. Entonces, por eso los políticos te dicen públicamente que a lo mejor la pelota había que ponerla al piso, que había que calmarse un poco, pero ellos saben que están contra el tiempo, y están contra el tiempo porque la gente les dijo que estaban contra el tiempo. Por eso el apuro es por eso, no es porque ellos crean que es correcto avanzar rápido, no, es porque ellos saben que hay una presión ciudadana y hay compromisos, y hoy día el ciudadano te cobra los compromisos más rápido. Antes te daban tiempo, no de aquí a 4 años, no de aquí a 3 años, no de aquí a 1 año, no, ahora la cosa es así, es así. Es más, me atrevería a apostarte algo que no tengo cómo comprobarlo. Si tú haces un plebiscito constitucional hoy día, yo te aseguro que los números no son los mismos. Porque las cosas cambian muy rápido, es demasiado rápido todo. Y los políticos se insisten en quedarse en ese minuto. Los políticos hoy día están en el 4 de septiembre y estamos a 12. Han pasado cosas, han pasado muchas cosas y van a seguir pasando muchas cosas. Tomaría relevancia lo que decía el Guaso al principio, de hacer una consulta, de cuáles son las 4 opciones que la ciudadanía prefiere. Pero hay un riesgo en eso también, que cuando tú lo hagas y cuando se establezca el mecanismo o el plebiscito que corresponda, capaz que también hay un cambio ciudadano. Por eso es re jodido esto, porque esto es muy dinámico, esto no se estaciona. No es como los monos alemanes de Bielsa, Los que los porfiados. ponía ahí para las prácticas y quedaban ahí los monos parados, estáticos. No, esto es movimiento permanente. Entonces, claro, eso que tú dices, Anita, es fundamental, creo yo, que es como el primer paso, o lo necesario, el desde. Pero, sabes que en realidad comité experto. Y claro, seguramente porque leyeron una encuesta, pero en una semana más capaz que surja otra idea, surja ciudadanos comunes y corrientes, por sorteo, como a mí me encanta, por ejemplo. No sé, no tengo idea. Bueno, ¿sabes? Una de las cosas que el otro día preguntábamos y lo conversábamos con, no sé si acá o en otro foro, era que cómo rompemos que el resultado final de esa decisión, panel, lo que sea, no aparezcan los típicos extremos, no, esto usted no vale nada porque realmente nadie no le pregunta a la ciudadanía. ¿Te acordás que ha sido siempre como la batalla de lucha? Si vos te decís, pero preguntemos a la ciudadanía, preguntemos la hora, preguntemos qué opina. Obviamente Cervel dice, en el caso de hacer la obra, se demora un par de meses, pero como tú decís, es súper dinámico. Yo decía, ¿cuál va a ser la encuesta del día domingo que nos va a empezar a mover la brújula? O sea, a ti te carga la aguja, pero la brújula, pongamos la brújula, para el norte, para el sur, para oriente, para oriente, ¿dónde está la gente hoy día? Y claro, si la gente tú hoy día le presentáis una convención tal cual como la conoció, con todo lo que la gente después renegó y lo desaparecieron, no, o sea, no la quiero. Pero sí que una convención en la cual se ha manejado el espectro, lógico, lo que a mí me asusta, a mí me preocupa de que lo hagan solamente no a puerta cerrada, no tengo problema en que se junte la gente a puerta cerrada como estamos aquí los 4 conversando, no me preocupa la gente que haga cocina, porque me encanta cocinar, o sea, no lo entiendo la estupidez de que no poder conversar sea algo malo. Lo que sí me preocupa es que ciertos sectores de la sociedad, el hecho de que no sea algo público y por definición de la sociedad, de la ciudadanía, en algún minuto la tienen al suelo porque no, esta cuestión fue hecha entre 4 paredes. Eso es lo único que me preocupa a mí como Mauricio Pérez, como el Guaso, no tengo idea si la sociedad diría lo mismo. Y ahí es donde uno dice, ¿qué será el mecanismo? Paula, ¿tú qué opinas ahí? Como has estado el último tiempo, también en la última semana en ping-pong con algunos de los partidos, ¿cómo lo has visto la recepción de ellos? Tal como dice nuestro amigo Felipe, los políticos dicen algo en privado y después dicen otra cosa en público, y un no significa un sí, y un sí significa un no, etc. Y lo único que sí puedo decir es que, dado que nosotros trabajamos con muchos movimientos sociales dentro de la Casa Ciudadana y de la coordinadora, tenemos más de 100 movimientos, hay tantas opiniones como gente que opina. O sea, realmente es increíble. Yo no podría decir ya, no, mira, todo el mundo quiere plebiscito de entrada, todo el mundo quiere que lo hagan expertos. No, hay distintas, están los extremos que no quieren nada, ¿cierto? Pero bueno, eso dejémoslo, chao. Pero en el entremedio hay 20 opiniones distintas. Entonces,
Yo creo que no se viene fácil, no es un tema fácil, no vamos a poder dejar a toda la gente Contenta. tranquila, contenta, pero yo creo que lo único que nos queda es efectivamente volver a confiar. Tenemos que confiar como chilenos, o sea, tenemos que confiar en las instituciones, independiente que nuestros políticos no estén bien evaluados. Creo que tenemos que darle una nueva oportunidad, porque ellos son los que tienen el poder, ellos son los que tienen que llegar a acuerdos, y tenemos que intentar estar tranquilos, confiar de nuevo en que efectivamente vamos a tomar mejores decisiones, y como ciudadanos rodear esta convención, rodear a los partidos políticos e intentar dialogar con la mayor cantidad de gente que nos quiere escuchar. O sea, creo que no hay perdona, muchas más. espérate, y viste Y escuchar, ¿o no, Paula? Escuchar, como decía alguien Absolutamente. por ahí, como tú sí. dices, todos tienen, y generalmente, digamos, no, yo creo que perdón, lo que pasó el domingo, porque no es que yo crea, lo que pasó el domingo es esto, y generalmente es porque lo que te conviene a ti, digamos, si el tema es quién se para por sobre esto y dice, ¿por qué en las comunas populares de la región metropolitana, por ejemplo, una pregunta interesante para mí, que hubo comunas populares de la región metropolitana que el rechazo ganó cerca del 90%, bueno, 87 o 86, bueno, pero más cerca del 90 que del 80, para Hoy que me día entiendan. redondeamos, acuérdate que se redondea. Claro, pero bueno, más cerca del 90 que del 80. Que sacó más votos el rechazo que la suma de Kast y Boric. Uno dirá, bueno, porque voto voluntario, obligatorio. Pero una pregunta, ¿efectivamente hubo tanto volumen de votos de personas que fue a votar porque no quería que los multaran? Si al final igual tuviste que en las comisarías llegaron como, ¿no? sí, Y los como nulos, un millón y tanto, y los nulos fueron, y blancos fueron re pocos. muy poquito. Y otra pregunta que a mí también me interesa muchísimo, porque son cosas que me interesan, porque son cosas que no están ahí dando vueltas. ¿Por qué no hubo manifestaciones multitudinarias en la noche del 4 en ciertos sectores y en otros sí? ¿Por miedo? No sé, no tengo idea, porque yo no soy experto en eso, pero me hago preguntas. El Quique Mujica escribió un artículo bien interesante que hace puras preguntas. Puras preguntas. Y claro, La lista de supermercado, a ver. uno como periodista podrá tener su opinión, podrá hacer periodismo interpretativo, todos tenemos opinión y son todas válidas, la ustedes, o sea, todas son muy válidas. Pero, ¿quién efectivamente está tratando de entender lo que pasó el domingo? Porque al igual que en el apruebo de entrada, el rechazo tiene muchas voces, tiene muchas razones. Y como muy bien escribió Daniel Matamala, no rotiemos. No rotiemos. Y cuando digo rotiemos, me refiero al concepto general. A ningunear. El que votó distinto que yo es porque no sabe. Porque le quiero decir algo, tal como él lo recuerda, en el plebiscito de entrada también se dijo eso por parte del entonces rechazo. No, es que no saben. Y como lo dijo la Pepa Gómez, periodista, yo la conozco, jefa de campaña, que trabajó con Andrés Chadwick. Lo que pasa es que la comuna del rechazo, la Barnechea, Vitacura y Las Condes, la gente está sobreinformada. No sé, pues yo tengo Entonces, amigos que están súper bien informados y viven en Puente Alto y tampoco son, digamos, son para premio Nobel. Entonces, eso es como valoraciones que se le dan a hacer. El ciudadano es el ciudadano. Y lo que pasó el domingo fue chanca, como decía mi papá, no fue paliza, fue chanca. Ok. ¿Y por qué fue chanca? Por Boric, un porcentaje. Por el texto, un porcentaje. Por miedo, un porcentaje. Por desconocimiento, un porcentaje. Pero hay muchos rechazos. sí, por eso ¿Quién está preocupándose de eso? ¿Quién está viendo eso? Nadie lo está viendo. Nadie. Yo no he visto a nadie preocupado de eso. Oye, pero sí, de hecho, lo que yo decía un poco del duelo, el duelo es para el que gana y para el que pierde, o sea, los dos tienen duelo de ciertas maneras, porque de hecho, como decía,
el que pensó que ganar el domingo era bueno para el país. Sí, desde un punto de vista tal vez, porque objetivamente partimos con un texto que era malo, vamos a partir de nuevo, pero partimos de nuevo. Y estamos conversando hoy día de esto en vez de estar hablando de lo que decía un poco la senadora, de las cosas que hoy día nos preocupan, ya nos preocupan hace 6 meses, hace 8 meses, y que no se ha hecho nada. Entonces, objetivamente, al señor que lo acaban de matar con un portonazo, le importa una mierda lo que estamos hablando. O sea, eso es lo que menos le importa en la Constitución. Y en la encuesta que tú mencionas, creo que era el lugar como 25 la Constitución. O sea, la gente tenía prioridad, delincuencia era como 80, era como un plebiscito, una cosa bestial. O sea, obvio, a la gente no podemos dejarla de lado y la gente hoy día necesita respuestas hoy. Y por eso lo que se le hacen ahora al gobierno, y lo hemos dicho mucho, hagan la pega, hoy. Y si usted no es capaz de hacer la pega y al mismo tiempo caminar y mascar el chicle, es que no tiene dedos para el piano, compadre. Algo tiene que hacer para cambiar. Entonces, yo creo que uno tiene que apoyar, como hizo un poco la Paula, la institucionalidad es la que hay, y uno tiene que respetarla, gústele a quien le gústele. Los que fueron electos senadores y diputados fueron electos hace un par de meses, por lo tanto, ojalá démosle la oportunidad. De hecho, son mucha gente nueva, hay que también reconocerla, por eso que no hubo la repetición de siempre, pero claramente tenemos que avanzar en los dos pasos. Y yo creo que lo que no pueden hacer los políticos es dejar de escuchar a la ciudadanía, que habló muy fuerte. Y de hecho, creo que tampoco tienen que apurarse. Fíjate que esa locura de aquí al 11, de aquí al 18, de aquí antes de los 50 años del golpe, ¿qué mierda importa eso? Si me importa que se haga un buen texto, me importa de la fecha. Yo creo que de nuevo tienen que apurarse, pero no hablar tanto. Claro, No trabajen. hablar tanto. Que trabajen callados, pero sin tanta declaración, sin tanta cuña, sin tanto. Bueno, la verdad es que nosotros hemos establecido. Oye, pero si en la reunión de la semana pasada no estaban de acuerdo si iba a ser en la biblioteca o en la sala de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Oye, invitó al presidente del Senado de la Cámara de Diputados. Perdona, y te quiero decir una cosa, para que veas cómo son las cosas. Y aquí yo no estoy para defender a nadie, ustedes saben, yo no me defiendo ni a mí mismo. ¿Cómo se le tiraron los políticos como pitbull al cuello a los convencionales cuando no hacían las primeras reuniones? ¿Se acuerdan, no? Y yo legítimamente como ciudadano digo, perdón, pero estos caballeros, perdón el chilenismo y la ordinariez, el francés, pero el sueño húmedo de todos los parlamentarios es hacer una constitución. Y mira lo que les pasa, justo les toca, y no son capaces de ponerse de acuerdo en eso. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que lo que tú dices es una cosa, pero lo que tú haces, y todo esto que estamos viendo acá, cada día se sabe todo. Todo. Porque aunque tú no lo quieras ver, te llega, aunque tú no quieras saber, te comentan, porque a lo mejor hay gente como yo de repente que las noticias la veo para ver los goles de la Católica, porque a esta altura oiga, cumplimos la meta. A todo esto, interesa puse a que los pierda cabros a la trabajar Serena. con usted. Sí, a mí me interesa que pierda la Serena, Coquimbo y Antofagasta, y alguna vez me interesó que perdiera Colo-Colo y la Católica, pero eso ya son otros tiempos, ¿ya? Y termino viendo algo que no quiero ver, pues, y eso me entra al cerebro. Y bueno, y la gente dice, pero estos caballeros no habían dicho que si se rechazaba había un compromiso. Sí, están medio enredados. Hay gente que le importa nada, los compromisos no le interesan, están en otra, como decís tú. Hay de todo. Pero bueno, los políticos haciendo las veces de políticos de nuevo. Y empiezan los gallitos, pues. ¿Cómo voy yo ahí? Bueno, Oye, unos más, otros menos, perdón, por supuesto, como la vida Felipe, misma. ¿me puedo arrojar 2 segundos? Arrogar. Un aplauso Arrogar. ¿No es por la arrogar la palabra? señorita Paula Santolaya, que ha Señorita, vuelto a su programa Carta Ciudadana. ¿Pero es por hoy día nomás, Paula, o vuelve más? No, esperemos por que hoy sea día. por muchos días más, que se nos suba bien Solo por hoy día, ya. Claro. Bueno. Tú sabes, Oye, Anita, que la Paula tiene acá Paulita, si es por un tema de tiene fans Lucas, acá. no esperéis más, es lo que hay, porque Es lo que nunca la vio, así que Bueno. la invitamos siempre acá. Anita, tú has hablado muy poquito hoy día, estás como la Paula al principio del programa. ¿Quiere decir algo, Anita, antes de despedirnos? ¿Alguna reflexión, algo que se le haya quedado en el tintero? ¿Pegarle un viaje a alguien? Es el momento, Anita, es el momento. O sea, pegarle el viaje a alguien que por favor atinen, que me encanta pegarle el viaje a alguien. Es lo que más me gusta. Que atinen, que hagan algo, que
castiguen a la gente que está haciendo desmanes, que hagan cumplir las condenas, que no suelten al que delinque y la puerta giratoria. Por favor, paren. Ahora en Twitter estaba viendo el colmo. Sacaron ataúdes para hacer barricadas en el cementerio claro. general. Sí, O sea, Qué ¿en qué animal. país Eso no es estamos nuevo, sí, viviendo? ¿ah? Ya el respeto ya... Sí. Lamentablemente eso no es nuevo. A mí me tocó mucho 11 de septiembre reportear y lamentablemente no es nuevo, pero sí, es súper violento. es como digamos, ya es como- extremo, eso Sí, ya, O sea, claro. fuera de tu Sí, sí. mamá, Entonces, tu ese es un papá, poco el raspacacho Obvio, po, no, obvio, po, no, de obvio. patio, de patio, de patio, Sí. de patio, que de patio. atinen. Sin Obvio. paz, sin un país tranquilo, es imposible hacer nada, lamentablemente. Y hacen vista gorda, claramente. Tiene tejado de vidrio el compadre, pero ahora que actúe según lo que está discursiando ahora, que insiste con la paz, bueno, que haga algo. ¿Ve? Yo sabía que la Anita tenía algo atragantado, ¿eh? Ya. Saludemos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagen, Canal 2 del Cable. Viste que no ha cambiado mucho en esta parte, Paula, pero se han ido agregando radios, ¿ya? Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Paula. ¿Qué te parece? Increíble, ¿ah? ¿Tú te acuerdas del barrio Suecia? Cuando salías a servirte una cosita. Bien. Radio Mega de Iquique, sí. Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Paula Santolaya, qué bueno haberte visto nuevamente en el programa. Espero que vuelvas. No sabemos cuándo, Muchas pero gracias. usted sabe que este programa, usted cuando quiera puede estar, ¿ah? Muchas gracias, Felipe. Gracias, Mauricio y Ana. Un abrazo, que estés bien. Anita Chao, Krause, chao. Anita, un abrazo, cuídese. Chao, chao. Buena semana para todos. Igualmente, Mauricio Pérez, un abrazo. Buena semana corta y ya se nos viene el tiqui tiqui ti. El guaso. Que lo pasen bien. vestido Que guaso. casi lo perdimos. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien. Chao. Chao.